Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Señor les bendiga. Cuando nos enfrentamos a temáticas como esta, que son tan del corazón, seguramente muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchas emociones van a ser movidas en nuestra vida. Pero Dios está interesado en remover todo eso, en quitar todo lo que empaña o estorba nuestra visión para conocerle a Él. A mí me llama la atención, siempre me ha parecido tan hermoso la perfección de Dios. Cómo Dios tiene y guía todo de una manera tan especial. Hace algunas semanas empezamos en este lugar una temática de conociendo al Padre, conociendo a Dios mejor. Y hemos hablado de algunos atributos, de algunas maneras como Dios se revela, el Dios creador, el Elohim, el Dios autoexistente, Yahvé o Jehová como le conocemos, que controla todo, ¿sí? El Dios eterno, hablamos del Olán, hablamos de Jehová Gibor. ¿Quién es Jehová Gibor? El guerrero poderoso, el Dios que pelea por nosotros, ¿sí? Hablamos también la semana pasada de Jehová Rafa. ¿Quién es Jehová Rafa? El sanador. Y esta semana vamos a hablar de conocer al Padre, conocerle a Él como Padre. Porque una de las cosas, y en el contexto de familia sí que tiene valor esto, que a veces es un estorbo para realmente conocer a Dios como Padre, es lo que ha sucedido al interior de nuestros hogares, tanto en nuestros hogares paternos como ahora que hemos conformado los propios, y hay una serie de situaciones que se dan que quizás nosotros como hijos tuvimos algunos impedimentos para ver a Dios como ese Padre. Y ahora nosotros en nuestro rol de padres a veces colocamos muchas barreras a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios como Padre. Y en algún momento tratamos ese tema con los jóvenes y en una escuela de padres, y hablamos de cosas como que el quebranto familiar, la desgracia paternal, es una de las cosas que nos impide ver a Dios como Padre, ¿sí? Porque si tuvimos un padre que fue rígido, que fue estricto, que fue violento, que fue grosero, que nos hirió, que hirió a nuestra madre, es difícil concebir que a Dios como Padre de esa manera. Pero también hay otras cosas como la autorrealización. Es que yo tengo que lograr las cosas por mí mismo. Y a veces algunos padres, como lo veíamos en una de las historias, yo no quiero ser como mi papá. Y algunos lo dijimos. Yo personalmente en algún momento lo dije. Y lo dije porque había mucho dolor en mi corazón, mucha rabia en mi corazón hacia mi padre. Pero sabes una cosa, eso hay que sanarlo. Porque yo no puedo decir yo no quiero ser como mi papá, sino que yo debo decir yo quiero ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Yo quiero ser la madre o el padre que Dios quiere que sea, de acuerdo a la Escritura. Y no porque tengo un mal referente, porque es algo que salió con dolor y suena más a venganza, a rabia, que algo bueno que salió de allí. Y eso nos lleva a vivir una vida de autorrealización. Yo lo voy a hacer de esta manera, y planeamos y tomamos algunas medidas. Pero ¿sabe qué ha mostrado la realidad? Que muchos que dijeron eso se convirtieron en alguien similar a su padre, o a veces peor. Y aunque odiaban eso, ¿sabe cómo terminan? Odiándose a sí mismos como padres, porque traen una carga sobre sus vidas. Otro de los impedimentos son la religiosidad o la incredulidad. Los judíos, los principales, ellos no podían conocer a Jesús, no conocían al Padre, aunque tenían la ley, aunque decían ser poseedores de la verdad. Entonces, en esta
noche usted y yo vamos a empezar a caminar por un sendero que va a mover muchas cosas en nuestra vida, en nuestros corazones. El asunto es cuál va a ser mi actitud cuando yo me enfrente a ciertas realidades, cuando Dios hable o quiera tocar ciertas cosas en mi vida. Algunos podemos endurecer el corazón y decir, yo estoy bien. El problema en mi casa, como algunos esposos le han dicho a sus esposas, vaya usted busque consejería, vaya y busque usted ayuda, que usted es la que necesita ayuda. Yo estoy muy bien. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está endurecido. Porque ese hombre, ese papá, no quiere mostrar debilidad. No quiere mostrar que necesita a alguien que le aconseje, que le ayude a sanar su corazón, que le ayude a restaurar su corazón, y prefiere sentarse en su egoísmo, en su dolor, y cerrar su corazón y no aceptar que hay cosas que él hace, actitudes que él tiene, que dañan a su esposa y que dañan a sus hijos. Entonces hay unas realidades y hay unas barreras, pero hay una verdad absoluta en la Biblia. Escúcheme bien, usted y yo somos hijos de Dios. Eso quiere decir que tenemos un Padre y que ese Padre quiere dejarse conocer. ¿Qué tal usted y yo tener un Padre invisible? Quizás algunos lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Un Padre invisible, lo tuvimos de nombre, pero no estuvo allí. ¿Usted cree que Dios, sabemos que Él es el Dios invisible, lo sabemos bien, pero usted cree que Dios nos va a llamar a nosotros hijos y Él va a quedarse sentado en un trono allá solo y no disfrutar de su familia y no disfrutar de sus hijos y de sus hijas? Hermano, eso no tiene razón de ser. Dios quiere disfrutar de cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí somos hijos e hijas de Dios? Entonces tenemos un Padre celestial. Así hayamos tenido todos aquí un Padre terrenal, diferente de la experiencia que hayamos tenido, tenemos un Padre celestial y necesitamos conocer a ese Padre. ¿Cuántos lo quieren conocer? Amén. Bueno, entonces ahora sí, vamos a la escritura. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. Y estamos hablando de conocer al Padre, ¿sí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Note lo que el texto está diciendo. A Dios nadie le vio jamás. Tenemos en la historia del Antiguo Testamento algunos relatos, como el encuentro que tuvo Moisés con Dios en la zarza, el encuentro que tuvo Isaías del trono, ¿sí? Tenemos algunos relatos como el que tuvo Israel, la experiencia en el Sinaí, cuando Dios descendió y el monte temblaba y sonaban truenos y era algo impresionante. Y déjeme decirle de esta manera, era algo aterrador la presencia de Dios como se manifestó allí. Usted puede leer de Éxodo 19 y se va a dar cuenta cómo era. Y el texto viene en el Nuevo Testamento, el evangelista Juan, y nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Recuerde que Moisés le dijo a Dios: yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dejó ver? Algo de la espalda, ¿no? Sus lomos, alguito ahí. Porque Dios mismo colocó su mano, porque no vería a alguien a Dios y viviría. Imagínense cómo es el esplendor de Dios, cómo es la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Seguro? En toda su gloria. En este cuerpo no es posible, no es posible, pero hay algo en que Él se deja ver. Entonces es interesante porque en Juan 1:18 se nos dice que nadie jamás ha visto a Dios. Dice el unigénito Hijo. ¿Quién es el unigénito?
¿Quién es el unigénito? Jesucristo, que está en el seno del Padre, el que lo ha dado a conocer. Ojo, si Jesús es el Hijo, ¿qué es Dios para Jesús? El Padre. O sea, ¿cuántos queremos conocer al Padre Celestial? Necesitamos que Jesús nos muestre, nos enseñe, nos guíe y nos revele al Padre. Literalmente lo necesitamos. Eso no es una obra humana, como lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza. La expresión que encontramos aquí, el seno del Padre, es una expresión figurada que hace referencia a una relación íntima y cercana entre el Hijo, Jesucristo, y el Padre. Yo le hago una pregunta, porque aquí ya empezamos a ver una grande diferencia entre lo que vivimos nosotros como humanos. ¿Será que Dios Padre conoce bien a su Hijo o no? ¿Sí o no? ¿Y será que Jesús como Hijo conoce bien al Padre? ¿Será que Jesús tiene el testimonio para contarnos y enseñarnos y darnos a conocer al Padre? Eso es lo que el texto nos está marcando cuando dice que el que está en el seno del Padre, el que está en unión íntima con el Padre. ¿Sabe cómo traduce la versión internacional este versículo? Dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No dice que nos lo va a dar a conocer. O sea, yo quiero que rompamos un paradigma, un esquema esta noche en lo que sabemos de Dios. Cristo no vino solo a salvarnos del pecado y la condenación eterna. Y el día domingo lo miramos en el culto. Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a salvarnos. Ese era el propósito, pero el fin es llevarnos a una relación con el Padre. Ese es el fin. El fin es que usted y yo fuéramos adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos hemos sido adoptados como hijos de Dios? Usted tiene que venir mañana, porque mañana vamos a tocar ese tema dentro de lo que es Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? ¿Qué es eso? ¿Por qué usted y yo debemos decir Abba Padre? Entonces, esta versión internacional nos dice que el que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. O sea que en primer lugar podemos conocer a un Dios o a un Padre que era invisible, pero hoy se hace visible. ¿Y cómo se hace visible? A través de Jesucristo, a través de la persona de su Hijo. Entonces hay una coherencia. Hay una coherencia porque Jesús quiere llevarnos a una relación. Por eso tenemos que romper el paradigma de religiosidad, de vivir una religión. Usted y yo como iglesia tenemos un Padre celestial y estamos llamados como hijos a tener una relación íntima con el Padre. Eso no es religión. Esa es un vínculo de relación que hay, y el cual usted y yo debemos trabajar todos los días, todos los días. Mire, hay una realidad que vivimos hoy. A veces los hijos piensan poco, de acuerdo a sus edades, en los padres. A veces los hijos no piensan en las luchas que un papá puede tener, en las necesidades o en los quebrantos. Pero hay otra cosa. Digamos que nosotros como padres estamos creciditos, somos más maduros, tenemos la capacidad de entender muchas cosas y de ayudar a nuestros hijos. Pero estamos viviendo una realidad. Hoy hay padres que no conocen a sus hijos. No los conocen.
no saben qué les gusta, qué les molesta, quiénes son sus amistades, no saben qué lugares frecuentan, no conocen muchas cosas de sus hijos. Pero déjeme decirle que si el modelo a seguir es nuestro Padre, Él como modelo nos está diciendo: tú debes conocer a tus hijos como padre que somos. Y debemos darnos a conocer, porque a veces, papás, ¿quién le dijo a usted que usted y yo somos infalibles? ¿Quién le dijo a usted que usted y yo tenemos que saber todo? ¿Quién le dijo a usted que delante de nuestros hijos en algún momento no podemos mostrar debilidad, no podemos llorar, no podemos dejar fluir nuestros sentimientos, no podemos abrazar, no podemos reír, no podemos llorar, no podemos hablar de las frustraciones que tenemos? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo mi hijo me va a conocer a mí y se va a interesar en mí y en mis necesidades si yo no abro mi corazón para que él me conozca? ¿Sabe qué nos enseñó la cultura? ¿Sabe qué nos enseñaron nuestros padres y los ancianos? Usted es un macho, mijo, un macho alfa. Usted es un varón. Los hombres no lloran. Usted es un varón, usted no muestre debilidad. Y ese varón golpeaba a su esposa y maltrataba a sus hijos y nunca pedía perdón. Y fueron un mal modelo para sus hijos, porque la cultura dijo: eso está así. En algunas culturas, cuando el chico llegaba a los 15 años, 16, se lo llevaban a acostarlo con una prostituta para que fuera hombre. Otros padres lo llevaban a tomar licor, a embriagarse, a emborracharse, porque no tenía ni idea de lo que es ser padre, un modelo de padre. Eso era un horror. Y luego el hijo tenía 10 mujeres en embarazo y dijo: mi hijo, pero yo que no le enseñé eso, yo no tengo 10, yo tengo 15. Porque la cultura enseñó esa maldición, esa perversión. Hermanos, si vamos a conocer a Dios como Padre, es para tomarlo a Él como modelo. Y Jesús vino, aparte de todo lo que hemos hablado, vino a guiarnos a una relación muy cercana con nuestro Padre Celestial. En este orden de ideas podemos decir que Jesús nos muestra en su persona al Dios invisible. Jesús es la personificación misma del Padre. Y usted me podrá decir: ¿y cómo sabes eso? ¿Sabe qué dice Isaías 9:8? Que Él es Padre eterno. Y está hablando de Jesús, que Él es Padre eterno. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Ahora, Colosenses 1:15, mire lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ojo, lo más cercano y lo más tangible que tenemos de Dios es el mismo Jesucristo. Ver a Cristo era ver al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Es el mismo, es Dios mismo metido en un cuerpo humano. Por eso lo que vamos a ver a continuación, que es el segundo punto, cuando el texto dice: muéstranos al Padre y nos basta. Así dejé este segundo punto: muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a encontrar que Jesús estaba asombrado de lo que Felipe le está diciendo. Vaya a Juan 14:7, por favor. Jesús dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Juan 14:7. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El contexto de este pasaje es que Jesús va a regresar al lado de su Padre, va a regresar al cielo. Y Jesús dice a sus discípulos:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos tampoco el camino. Y entonces Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús hace esta declaración: si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué los discípulos conocían al Padre? ¿Por qué? Porque conocían al Hijo. Ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Jesús hace esa declaración: si me conoces, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ustedes lo han visto. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo estamos? ¿En qué lugar? ¿Qué estábamos haciendo cuando vimos al Padre? ¿Dónde? Yo me imagino a Jesús con su mirada tierna y amorosa, diciendo: ay, esto no han podido entender. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Hay muchas personas, muchos cristianos que han venido por años a la iglesia, todavía no disfrutan de una relación con el Padre. Todavía no tienen un conocimiento claro acerca del Padre. Y a veces puede ser porque no nos interesa, por lo que plantea ahora, tenemos un pasado difícil, ¿sí? Mire, el pensamiento de lo que representaron cada uno de los personajes es una realidad dentro de la iglesia. A veces nosotros respetamos tanto a Dios que no queremos pensar mal de Dios, pero a veces nos cuestionamos cosas internamente en nuestra vida. Y yo decirle a una persona que fue abusada, maltratada, violentada por su padre o abandonada por su padre, y decirle: Dios es tu Padre, Dios te ama, cuando le suena la palabra padre o papá, no quiero saber nada de eso. Y eso es una realidad que hemos trabajado y atendido mucho en consejerías por todos los años, porque a muchos les cuesta ver a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque su padre terrenal lo desgració, lo hirió, y no ha perdonado y no ha sanado el corazón. Entonces Jesús les está diciendo: hey, muchachos, ustedes ya conocen al Padre. Déjeme decirle, conocer a Jesús es conocer al Padre. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Conocer a Jesús es conocer al Padre. Jesús es el Dios encarnado, es la imagen misma de su sustancia. Él y el Padre son uno. Por eso dice: si me conoces, también conoces a mi Padre. Y añadió: y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Cómo conocer a ese Padre, a ese Dios que es invisible? Pues el Hijo es quien lo revela. Y dentro de este elemento de mostrarnos al Padre y nos basta, yo quiero hablarles de la suficiencia de conocer al Padre. La palabra conocer aquí en el griego es ginosko, que tiene muchas aplicaciones esta palabra. Va desde estar informado, reconocer o conocer por observación o experiencia. Ojo, usted y yo podemos decir que conocemos al Padre, y lo que estamos es informados de que Dios es Padre. Sabemos que Dios es Padre. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es el Padre Celestial? Pero hay otro nivel que es reconocer. Mire, usted puede ver esta experiencia. A veces usted mira a un chico y usted le ve la manera como camina, o a veces ciertos ademanes, y usted dice: haga de cuenta ver al papá ahí. Y las madres utilizan mucho ese término: ahí está su papá pintado. Cuando ven ciertas actitudes
ciertas palabras y algunos tienen hasta ciertas marcas en su cuerpo que las tiene el Padre. Pues ese reconocer es que ellos tenían que reconocer que Jesús es Dios, pero más que ser Dios es un Padre, es un papá. Eso era lo que ellos tenían que reconocer. Por eso en el versículo 8, luego de continuamos ese diálogo, Felipe le dijo al Señor: muéstranos el Padre y nos basta. ¿Sabe qué está diciendo Felipe? Que yo lo aplaudo. Conocer al Padre es lo máximo. Conocer al Padre es lo más grande que usted y yo podemos llegar a tener en nuestra vida. Conocer al Padre nos va a llenar nuestro ser, va a llenar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, va a llenarnos. Porque note que Felipe no le está diciendo, no le está pidiendo cosas terrenales, no le está pidiendo nada de eso. Felipe le está diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente con que nos muestres al Padre. Yo creo que si nosotros, Dios nos concediera tener una visión de esa paternidad, verlo, contemplarlo, yo creo que eso nos llevaría a acercarnos más a Él, a intimar más con Él, a buscarle con mayor intensidad. Y parece que es solo una expresión, pero la realidad es que si unimos eso a Juan 1:18, si el unigénito que está en el seno del Padre es quien lo conoce, pues yo tengo que decirle a Él: muéstrame al Padre. Vamos a poner un ejemplo esta noche aquí. Hay un documental, película que se llama así, Muéstranos al Padre. Se lo recomiendo si no lo ha visto. Excelente. Pero quiero poner un ejemplo esta noche. Supongamos que aquí hay una persona que no conoció a su papá por alguna razón. Fue abandonado, o la chica quedó en embarazo, en medio de ese proceso terminó esa relación, el novio se fue o el amigo se fue al ejército, a otro lugar, y ya pasaron los años y no se supo nada más, ya no volvieron a saber nada del uno del otro. Y ella decidió guardar el secreto. Ella decidió, ¿cierto?, no decir nada. Pero llega el día y está en un lugar como este. Y alguien le dice a ese hijo: aquí en este lugar está tu papá. ¿Cómo sabes? Yo sé que aquí está tu papá. Y ahí está la madre. ¿Quién es la persona indicada para señalar quién es el papá de ese hijo? La mamá, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le conoce. ¿Quién es la persona indicada para mostrarnos al Padre? Jesús. ¿Por qué? Porque lo conoce. Y es muy obvio, pero es una realidad. Porque a veces queremos conocer a Dios por fuentes equivocadas. A veces queremos echar travesía, a veces queremos omitir muchas cosas, pero Jesús es la persona indicada. Entonces, ojo, Jesús acaba de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ok, ¿cuántos queremos ir al Padre? Bueno, la mitad no más. ¿Cuántos queremos ir al Padre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Jesús. Porque Él ahí está mostrando que Él es el camino. De hecho, Jesús mismo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y quien es la persona indicada, como lo enseñé el domingo, que me acerca al Padre, recuerda. Y una vez allá el Padre dice: venga para acá, entra, tienes acceso. Pero quien me debe enseñar, mostrar, modelar, guiar al Padre es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito alimentar una relación
personal, real, con la persona de Jesucristo. Porque ¿cuántos queremos conocer al Padre? A ver, ¿en verdad lo quieres conocer? Hay que conocer a Jesús. Por eso Felipe le está diciendo: Señor, muéstranos al Padre. Esa es la plenitud, eso es lo más grande, eso es lo mejor que nosotros como humanos podemos tener. Imagínate conocer al Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros. Eso es lo que Felipe le está diciendo. Y le está diciendo: yo necesito, porque tenía muchas debilidades, porque quizás Felipe tenía los problemas que muchos de nosotros podemos tener, algunas barreras culturales, le faltaba entender, le faltaba creer, le faltaba discernir. O sea, Felipe iba en un camino de discipulado, pero no lo sabía todo. Y un discípulo de Jesús dice semejante cosa, que lo tuvo ahí presencial, poco más de 3 años, ¿qué será de nosotros? Y antes de seguir adelante, yo quiero plantearle una pregunta. ¿Usted y yo realmente conocemos a Dios como Padre? ¿O estamos informados que Dios es Padre? Porque la palabra conocer, como le dije ahora, tiene varios significados, como es estar informado, como es reconocer, o como es conocer por observación y experiencia. O sea, en una relación. Yo le digo una cosa: si Dios es nuestro Padre, ¿por qué usted y yo a veces estamos tan llenos de temores? ¿Por qué usted y yo a veces sentimos tantos vacíos en nuestra vida? Porque cuando hay adversidad, usted y yo a veces nos vemos sin salida, si Él es mi papá. Los hijos normalmente no se preocupan por las cosas que hay que pagar en casa. Los hijos no se preocupan si hay que mercar o no. Él sabe que papá y mamá lo hacen. Los hijos vienen y son muy lindos y están con uno y charlan y juegan, pero piden o no. ¿Cuántos aquí somos hijos? Todos. ¿Y usted era pedigüeño o no? ¿Ah? Pedíamos. ¿Y será que nuestro Padre Celestial no quiere darnos seguridad a nosotros? ¿Será que a nuestro Padre Celestial se le acabó la provisión allá en el cielo? ¿Se le acabó el amor? ¿Se le acabó el cuidado y la protección para nosotros? Es más, le voy a decir una cosa: ¿será que nuestro Padre Celestial no sabe lo que usted y yo necesitamos? Pero eso no puede ser solo un concepto en la mente. Tiene que ser por experiencia. Tiene que ser por relación. Y usted y yo vivir situaciones donde ¿qué? Donde vemos a nuestro Padre trabajar en esa área. Y a veces vivir situaciones donde quizás usted ese día no tenía nada para comer o no sabía qué iba a hacer al otro día, y alguien llegó con una provisión y el Padre lo envió. Y ver que quizás estabas enfermo ese día y, como dicen algunos, no tenía ni para una pastilla, pero oraste y Él te sanó. Por experiencia, por relación y por experiencia. Ese es el conocimiento que usted y yo tenemos. Jesús está sorprendido. Mire lo que dice el versículo 9 de Juan 14. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Llevo más de 3 años caminando con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿No sabes quién soy yo?
y podían ver a Jesús como el maestro y declararon que Jesús era el Mesías, sí, era el Cristo, y vieron que Jesús sanaba y vieron una cantidad de cosas, y Jesús está sorprendido porque Felipe, pero no era el problema de Felipe solamente, era de todos. Porque note que que Felipe le dijo: muéstranos al Padre. No dijo muéstrame al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que la problemática estaba en los 12. Jesús le habla a él y le dice: venga, Felipe, ¿cuánto tiempo lleva usted yendo a la iglesia? Y lo vamos a contextualizar. ¿Cuántos estudios teológicos ha hecho usted? ¿Usted fue a encuentro? ¿Usted está en la escuela de formación? ¿Usted va a los cultos? ¿Usted va al grupo de célula? ¿Usted va a los ayunos? ¿Usted va a muchas cosas? ¿Y no me has conocido, Felipe? Y fuera de eso, pues juiciosamente debes leer tu palabra, debes estudiarla, debes orar. ¿Y no me has conocido, Felipe? Entonces, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de Dios como Padre? ¿Qué es lo que esperas ver en Dios como Padre? Y Jesús es contundente, es contundente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe qué? Aquí se plantea una realidad que a nosotros muchas veces no nos gusta hablar de eso. A nosotros los cristianos a veces, cuando se nos habla de áreas que involucran nuestros sentimientos y nuestras emociones, si yo le digo a una persona y me siento a hablar con ella y a escuchar qué ha vivido en su vida, y yo le digo: tú estás enojado, tú estás resentido, mucha gente dice: no, yo no estoy, yo ya perdoné, yo ya sané mi corazón, yo ya fui al encuentro y ya sané mi corazón. Pues yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso en tu vida. Yo quiero ver eso en la práctica. Es lo que Dios quiere. Entonces, a veces nosotros queremos ocultar, guardar ciertos sentimientos, como no me hables de ese asunto, no me hables de eso, hablemos de otra cosa. Y Jesús dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aunque aquí hay una necesidad, la necesidad que hay aquí es conocer al Padre para vivir una vida plena. Porque Felipe lo dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente. Es suficiente. Y la mejor relación que podemos ver eso es ver a un niño al lado de su padre. Él no está preocupado por nada. Él ve que su papá le defiende, que su papá le enseña, que su papá lo ayuda, que su papá le provee, que su papá le cuida. Él está tranquilo. Pero a veces en la vida nosotros somos hijos de Dios. Dije que somos hijos de Dios. Usted y yo en verdad lo vemos a Él como un padre, como ese gigante que puede caminar conmigo todos los días, y que aunque tengo grandes desafíos, Él es el primero en la fila haciéndome barra, diciendo: tú puedes, hazlo, yo estoy contigo, yo estoy allí. Y por allí me dicen: no, tú eres un inútil. Y Él por el otro lado me dice y me aplausa: tú puedes, porque yo te creé, tú eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Ese es nuestro Padre. Y yo sé que mientras que yo predico esto, muchos están haciendo las preguntas que se hacían los personajes al principio. Pastor, yo quiero conocer a ese Padre. ¿Cuántos quieren conocer a ese Padre? La verdad en su corazón. Claro, todos
todos en absoluto, porque eso nos va a dar seguridad, porque eso nos va a dar propósito, porque eso nos va a llevar a otro nivel. Entonces ya queda claro que hay una necesidad, la necesidad de conocer al Padre. En segundo lugar, que quien puede llevarnos a conocer al Padre es Jesucristo, su Hijo, a través de una relación con Él. Digámoslo de esta manera: Él es el hermano mayor, y la Biblia dice que es nuestro hermano, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y el hermano mayor, eso sí es otra experiencia linda. Los que tuvimos hermanos mayores, hay hermanos mayores que eran muy mandones y regañones, pero había otros que eran muy protectores y cuidaban muy bien a sus hermanos menores. Y uno deja y verá. Yo le digo a mi hermano, Eric, cuando nos ponían problema en el colegio alguien que estaba un poco más fortachón que nosotros, espérate, yo hablo con mi hermano. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Usted cree que Él le defiende o no? ¿Qué dice el Salmo 35? Que el ángel de Jehová, ¿qué? Y los defiende. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Jesucristo. Él nos rodea, Él acampa y nos defiende. Nos defiende. O sea que no tenemos por qué tener miedo. Otra realidad entonces es que necesitamos que Dios haga algo en nuestra mente, que se abra nuestro entendimiento para poder conocer al Padre. En tercer lugar, quiero hablarles de que Jesús es quien revela al Padre. Versículo 10. Note lo que dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ojo, hay una relación. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo primero es, para entender esta revelación que Jesús nos trae, es que necesitamos creer. Creer que Él y el Padre son uno, que Él y el Padre tienen una relación íntima, cercana, y que Jesús lo que conoce del Padre nos lo va a transmitir a nosotros, nos lo va literalmente a revelar a nosotros. Por eso dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en el verso 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, lo primero que hay que creer es que Jesús y el Padre son uno, son el mismo. Porque el unigénito Hijo nos lo da a conocer, porque Él es la imagen misma de su sustancia, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces hay que creer. ¿Qué necesitas creer? Que entonces Jesús es el que te va a llevar a una relación con el Padre y te va a mostrar y a enseñar quién es el Padre. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a mirar. Jesús es el modelo, ya lo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, encontramos que sus palabras lo revelan. Dice en el verso 10, en la parte B: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús no hablaba palabras al azar. Jesús hablaba palabras, ¿para qué? Para mostrar a su Padre. De hecho, cuando usted estudia la oración del Padre Nuestro, Jesús nos está modelando cómo orar y cómo acercarnos al Padre y cómo pedirle al Padre. Jesús no está hablando al azar. Entonces, ¿cuántos queremos conocer a Dios como Padre? Su palabra. Su palabra. Voy a decirle algo que a la mayoría de los cristianos les gusta. ¿A cuánto nos gusta la alabanza y la adoración? Hermanito querido, el hecho de que tengas todo el día tu radio o tu celular prendido escuchando alabanzas, eso no garantiza que vas a conocer objetivamente a Dios, porque muchas de esas alabanzas nos hacen sentir bien
y hasta nos hacen cantar, ¿sí? Pero muchas de ellas no tienen un mensaje real y verdadero de Dios. No traen un mensaje bíblico correcto. Muchas de ellas están hechas para afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos y hacernos sentir bien. Y como nos hace sentir bien, entonces escuchémosla más. Y como nos hace sentir bien, entonces veámosla allí en YouTube para que ellos puedan ganar dinero y monetizar. Son hechas con propósitos muy específicos. Pero cuando usted va a la alabanza y adoración, los coros antiguos, los himnos, hoy quizás la generación de ahora no conocen mucho ese tipo de música. No, esa música es como para viejitos. Eso era por allá 30 años. Ya necesitamos una cantidad de arreglos, una cantidad de cosas. Pero ojo, yo le voy a invitar a una cosa. Ponga atención si la letra es bíblica. Y hablo de esto porque aquí hay una necesidad de conocer a Dios a través de la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Y luego dice algo interesante: Él hace las obras. O sea, yo hablo la palabra. Jesús, ¿qué palabra hablaba? Palabra de Dios, la palabra del Padre, lo que el Padre le decía que hablara. En esa medida Jesús es un profeta, porque está trayendo el mensaje de Dios, está hablando la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos que Jesús nos revele al Padre, usted y yo tenemos que tomar como ejemplo la relación que Jesús tiene con el Padre, donde ellos están en intimidad, donde ellos se comunican, donde ellos están de acuerdo en todo, no se contradicen en nada. En segundo lugar, si queremos la revelación del Padre, necesitamos ir a la palabra, a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es Dios como Padre? ¿Qué dice la palabra? Y es la tercera manera. ¿Cuáles son las obras que Jesús hizo que revelaban al Padre? Porque Jesús dijo aquí que Él hace las obras. Verso 11: creedme que yo soy en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces los fariseos podían decir: este es un blasfemo, porque dice que es hijo de Dios y que es Dios mismo. Es un blasfemo. Y por eso querían apedrearlo y matarlo. Y otros, bueno, como se creían poseedores de la verdad, conocían la ley. ¿Cómo así? Que la palabra. ¿Cuál palabra? Es que ya tenemos a Moisés y a los profetas. ¿Qué más quiere? Nosotros conocemos la ley. Pero no. Jesús está hablando de esa palabra que el Padre le había dado para traer ese mensaje de gracia, ese mensaje de salvación, ese mensaje para la humanidad, ¿sí? Y Jesús dice que Él no hablaba sus palabras, sino las palabras del Padre. No hablaba por su propia cuenta. Pero luego dice: listo, usted no cree que yo soy Dios, usted no cree en la palabra, entonces crea las obras. Porque las obras que yo hago revelan al Padre. Y ahí tendríamos que entrar a estudiar la vida de Cristo, los evangelios, para mirar las obras que Jesús hizo. Que las obras, déjeme decirle, van desde sanidades, ¿sí? ¿Tenemos un Padre que sana o no? ¿Sí? ¿Tenemos un Padre que da alimento y provisión o no? ¿Sí? ¿Usted quiere conocer los regalos del Padre? ¿Qué es lo que el Padre nos da? ¿Quiere conocerlo? Venga el sábado al ayuno y hablaremos de los regalos del Padre. Entonces, mire, Jesús no hizo milagros al azar. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y enseguida sana un ciego. Jesús sana a un paralítico o a un leproso y lo envía allí al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y a través de eso Jesús está diciendo: yo soy el enviado del Padre.
Y Jesús todo lo lo hace con propósito, pero lo que hace Jesús revela al Padre. Y aquí es donde nosotros como padres, papá y mamá, usted y yo estamos en una encrucijada o en un desafío. Porque todo lo que usted y yo, la manera como nos relacionamos con otros y nos relacionamos con Dios, debe ser un modelo para nuestros hijos. En segundo lugar, la manera y lo que usted y yo hablamos deben ser las palabras de Dios, no palabras de maldición, no palabras diabólicas, no cualquier palabra, palabra que glorifique a Dios, palabra buena, como Jesús lo hizo. Y en tercer lugar, las obras que usted y yo hacemos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos aquí somos cristianos? Deben representar al Padre. Por eso es contradictorio un cristiano mentiroso, un cristiano ladrón, un cristiano fornicando, un cristiano maltratando a su esposa y a sus hijos. Eso es contradictorio. Eso no es revelar al Padre. Y entonces mire la barrera que nosotros como padres podemos poner a nuestros hijos. Usted y yo traemos a los hijos a la iglesia. Sí, los traemos acá a la iglesia. Y muy chévere porque ellos son niños pero tranquilo que en algún momento llegarán a la adolescencia o a la juventud, no se preocupe. Pero en casa usted y yo no leemos la Biblia. En casa usted y yo hablamos mal de las personas. En casa usted y yo hacemos malos negocios y el chico se está dando cuenta y está escuchando lo que sus padres hablan y está viendo lo que pasa en casa. Y en casa tenemos un papá que en la iglesia es un líder, o que viene a la iglesia y levanta las manos, gloria a Dios, aleluya, y llora y se quebranta en la alabanza, pero en la casa hace llorar a todo el mundo. Porque golpea a su esposa, golpea a sus hijos, maltrata a todos. Y ese chico que está ahí creciendo dice: ¿qué papá es este? ¿Qué cristiano es este? Y le estamos poniendo una barrera. Porque cuando el chico viene a la iglesia y el maestro de escuela dominical o el pastor predicando le dice: Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre hermoso, comprensivo, lleno de gracia y de bondad, el chico dice: pues yo no conozco a este Padre. Y colocamos barreras que luego va a impedir que ese chico venga y reciba los regalos que el Padre tiene para él. Así que, queridos padres, esta noche usted y yo tenemos una tarea. No importa si sus hijos ya están adultos, no importa la edad que tengan. Si usted y yo hemos sido un mal ejemplo, usted y yo debemos reconocer y acercarnos y decirles y pedirles perdón. Esa es una manera de acercarlos a Dios. ¿Y sabe qué va a decir algunos hijos? Ay, mi papá se convirtió, pidió perdón. Ese que no le pide perdón a nadie, ese que es un arrogante. Y vamos a conocer al Padre Celestial y sabemos cómo es Él. No es solo para acercarnos a una relación con Él, es para proyectar desde nuestra vida a una sociedad y a una familia que, como yo lo he dicho y usted mismo lo sabe, tiene un espíritu de soledad, de orfandad tremenda. ¿Sabe por qué los chicos hoy andan metidos en las redes sociales? Porque no hay un papá o no hay una mamá que juegue con ellos. Porque el papá y la mamá están tan ocupados en sus propias vidas que entonces tenga el celular mío, juegue ahí y no me haga ruido y no me moleste y no me interrumpa. Pero no nos damos cuenta que ellos están creciendo y en su corazón se sienten solos. Mire, yo me crié en el campo y a las 6 de la tarde recuerdo una temporada donde en la finca donde vivíamos no había energía, pero ahí estábamos todos, 5 hijos con papá y mamá, comiendo, conversando y hablando cosas. Hoy ni eso se hace en familia, eso ni se logra en familia, ni las familias comen juntas. Y a veces conocemos tan poco a nuestros hijos.
A veces podemos menospreciar a nuestros hijos porque no conocemos los talentos, las habilidades o el propósito que Dios tiene con ellos. Y cuando el hijo dice, yo quiero estudiar tal cosa, algunos dirán, no, pero este pelado que va a ser capaz, ¿de dónde salió? Usted no sabe lo que Dios quiere hacer con ese hijo. Usted no sabe lo que Dios está planeando. Ojo, si queremos que Jesús nos revele al Padre, tenemos que seguir el modelo de Jesús. Y le voy a invitar, porque no tengo el tiempo para explicar todo. Busque en los evangelios cómo se relacionaba Jesús con su Padre. Ese es un modelo. Luego necesitamos ir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia de Dios como Padre? Es abundante el material que hay en la Escritura. Y necesitamos conocerlo por las obras. Las obras que Jesús hizo revelaban al Padre. Y es lo que usted y yo tenemos que tomar como modelo para ser buenos padres. Y es lo que tenemos que tomar como hijos para poder acercarnos al Padre. Porque eso va en doble dirección. Y quiero terminar con lo siguiente. Déjelo allí como conociendo a Jesús o al Padre por sus obras. Juan 5:36 dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Usted y yo sabemos que tenemos unas obras por hacer. En Efesios capítulo 2, versículo 11, dice que somos hechura suya y que Él preparó unas obras de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Ojo, hay unas obras, las obras del Padre, las obras que van de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito. Y yo le pregunto en esta noche, ¿dónde están los padres, los varones? A ver, levanten la mano los padres varones. Colóquese de pie y vengan para acá. Acérquense aquí. No les voy a dar duro. Acérquese. Venga para acá. ¿Sabe por qué los llamo a ustedes? Porque usted y yo somos los llamados a mostrar la imagen paternal de Dios a nuestros hijos. Porque usted y yo tenemos una gran influencia sobre ellos. La sociedad, escuche, la sociedad le ha dado culturalmente preeminencia a la madre, religiosamente a la madre. Pero la Biblia no dice que Dios es madre. Y no porque menosprecie a la mujer. Cada uno tiene un rol. La Biblia dice que Dios es un padre. Y la imagen, no solo nuestros hijos, sino aquellos, usted puede ser docente. Usted puede ser ese hombre que al lado de su casa viven algunos adolescentes. Usted puede ser un modelo de padre, de mentor para esos chicos. ¿Cuándo? Cuando usted se interesa en ellos, cuando usted no vive peleando con los chicos, ni maldiciéndolos, ni hablando mal de ellos, sino que se gana el corazón de ellos y los puede influenciar positivamente. Pero yo no le voy a decir que levante la mano, pero sí le voy a decir que cierre sus ojos un momento y le conteste a Dios. ¿Usted conoce realmente a Dios como un papá? ¿Qué imagen, qué obras, qué palabras le has hablado a tus hijos?
¿Qué cosas le has dicho a tus hijos? ¿Las palabras del Padre Celestial o las palabras tuyas? ¿Sabes? Yo lo digo porque a veces cuando nos enojamos podemos decir cosas que contristan el espíritu, que dañan a otra persona. Y el problema no es que a veces usted y yo lo hagamos, es a quién lo hacemos. Si lo hacemos con una persona madura, es fácil llegar y pedir perdón y reconocer. Pero si lo hacemos con un hijo y le dañamos en su infancia o en su adolescencia mejor o en su juventud, va a ser más difícil. Porque ahí pusimos una barrera. Varones, usted y yo, no importa si tus hijos están casados o están pequeños o están grandes, como estén. Usted y yo vamos a ser padres hasta el día que nos vamos de esta tierra. ¿Y sabe qué necesita la iglesia? Padres, hombres que asumamos la paternidad de Dios. ¿Y sabe qué necesita esta sociedad? Hombres que podamos adoptar, que podamos influenciar positivamente a esta generación. Y usted me puede decir a mí, pastor, es que yo también tengo mi historia. Yo no tuve un papá, a mí me abandonaron, a mí me maltrataron, a mí me maldijeron, a mí me regalaron, a mí hicieron conmigo tantas cosas que yo estoy tan quebrado por dentro que antes ha hecho alguna cosa buena con mis hijos. Entonces esta noche necesitas renovar tu entendimiento. Yo voy a pedir al resto de la congregación, las hermanas, los hermanos que están atrás, colóquese de pie y vamos a orar por estos hombres. Tranquilo que Dios tendrá un momento para cada uno. Pero esta noche, de parte de Dios, siento muy fuerte que nosotros los hombres necesitamos ser muy ministrados. Aún usted que es soltero, usted necesita entender cuál es su rol como hombre y como futuro padre en una sociedad como esta. Queridos padres, varones, evalúa esta noche si tu relación con tu padre es inspiradora para tus hijos. Si tu relación con tu Padre Celestial, la manera como tú hablas del Padre Celestial, cómo te relacionas con Él, es un modelo y es una inspiración para tus hijos. En segundo lugar, evalúa las palabras que has dicho. ¿Qué palabras le dices a tus hijos? ¿Qué palabras le has comunicado? Palabras de amor, palabras de verdad, las palabras del Padre, las palabras de Dios para ellos, para su propósito, para su plan, para lo que Dios tiene. O a veces en momentos de rabia, en momentos en que estamos enojados, lanzamos palabras que en vez de edificar a nuestros hijos, los hieren y déjeme decirle, los maldicen. Varones, le hablo a usted como hombre. Dios nos concedió una gracia tan especial de poder influenciar positivamente en una sociedad como esta. Y Dios nos concedió una gracia tan grande que nos dio hijos. Incluso hijos en nuestra casa, a pesar de que usted y yo veníamos con los quebrantos que veníamos, a pesar que usted y yo veníamos con el dolor que veníamos, a pesar que usted y yo veníamos con los vacíos que veníamos, para ser padres, Dios nos confió hijos. Y Dios nos va a ayudar a criarlos. Pero en esta noche tenemos que evaluar cada cosa. Si no hemos sido un modelo, si nuestras palabras
no los han bendecido, no los han ayudado. Y en tercer lugar, si nuestras obras, lo que usted y yo hemos hecho, no representan al Padre Celestial, entonces usted y yo tendríamos que ir y acercarnos a nuestros hijos o llamarlos si están lejos y pedirles perdón. Y aún usted como madre en esta noche evalúe su corazón, porque quizás tu hijo se ha mostrado duro, se ha mostrado rebelde, se ha mostrado indiferente, insensible. Es porque en su corazón hay una herida. No crea el cuento, es que los hijos crecen y se vuelven ingratos. No, eso no es verdad. Y ellos crecen en un ambiente sano donde se les ama, se les ayuda, se les instruye, se les corrige. Ellos saben que había un amor genuino y ellos honrarán a sus padres. Yo le voy a hacer una pregunta que es la pregunta más difícil de esta noche para nosotros. Yo me incluyo porque soy padre. ¿Le hemos mostrado a nuestros hijos al Padre? ¿Hemos guiado a nuestros hijos al Padre Celestial? ¿Hemos abierto un camino para que ellos tengan libertad de entrar al Padre Celestial? ¿O lo que hemos hecho es poner tropiezos, es poner barreras, es mostrar una imagen equivocada de Él? Y sabe que esto que yo estoy hablando no solo lo hablo a usted y a mí como padres que somos, lo hablo a la iglesia. Es cómo fue la relación con tu papá y con tu mamá. Te maldijeron, te malcriaron, no te enseñaron, te abandonaron, te hirieron. Quiero decirle esta noche, hay un Padre en el celestial, en el cielo, y está aquí en este lugar también, que tiene sus brazos abiertos para sanar tu corazón. Señor, en esta noche, bendito Padre, quita nuestra miopía, Señor, nuestra ceguera. Ilumina el entendimiento nuestro, Señor. Vamos a orar y vamos a decirle todos en esta noche: Señor Jesús, muéstrame al Padre. Y si nos hemos equivocado como padres, como hijos aún, y si nos hemos equivocado usted como mamá, en esta noche es una noche para acercarnos al Padre Celestial, porque Él nos dijo, ya se les acercó, ya se les abrió un camino. Vengan y entren y hablen conmigo, pueden tener intimidad conmigo y podemos hablar en esta noche con Él. Y si nos hemos equivocado y de corazón pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Y si nos cuesta y hemos equivocado tanto para ser padres, y le decimos: Padre, enséñame a ser papá. Y tu mujer que estás levantando hijos sola, enséñame a ser mamá y sé tú el padre de mis hijos. Y si puedes, permite que ellos tengan una imagen paterna positiva, correcta aquí en la tierra. Bien sea un profesor, bien sea un vecino, bien sea un líder, bien sea una persona que le pueda influenciar positivamente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, bendito Dios de los cielos, vamos, mujeres, ayúdenme a orar por estos hombres en esta noche. Aun si algunas de ustedes quieren acercarse, o si algunos hijos o hijas quieren acercarse en esta noche a sus padres, o alguna esposa